El camaleón político y presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, quien ha pasado desde el uribismo hasta el petrismo sin siquiera ruborizarse, me ha dedicado un par de tweets que quiero responder a través de este video. Quédate del otro lado que te aseguro que nos vamos a divertir mucho. Miren, ayer mi teléfono explotó. Contactos entre los cuales se encontraban grandes amigos como Nicolás Márquez, Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta, otros conocidos que tienen mi número, e incluso desconocidos para mí que de todas maneras no sé muy bien cómo, pero también tienen mi número, me escribieron por WhatsApp diciéndome que fuera urgentemente a Twitter, ya que Roy Barreras, el presidente del Senado colombiano, me había dedicado 2 tweets sobre mi libro La Batalla Cultural. Así que podemos empezar este video leyendo los tweets. Y voy a dedicarle una respuesta amplia al señor Roy Barreras precisamente en este video. Acá lo tenemos en pantalla. Dice Roy Barreras: hay que leer al contrario y al diferente para entenderlo. Claro, Roy Barreras es un tipo de mente muy abierta y que está dispuesto a leer al diferente para poder entenderlo. Esta es la nueva Biblia de la extrema derecha. Se refiere a mi libro que está publicado en esa foto de este tuit. La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Aplaudido por Bolsonaro, Abascal, Vox, Bukele y en nuestro trópico por María Fernanda Cabal. Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan. Bueno, no dice en qué sentido la manipulo, no hay ningún tipo de justificación más que una aseveración gratuita, pero como esto se supone que es un hilo, es decir, que tiene una serie de tweets que están adjuntos a este tweet primigenio, yo pensaba que me iba a encontrar, con algún análisis sobre el libro. Él dice que el libro hace un análisis profundo de la historia de la cultura, pero que luego yo manipulo, no sé bien qué, no sé bien cómo, no sé bien en qué página, no sé nada, para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan. Algo de lo que vamos a ver en este video, y lo voy adelantando ahora mismo, es que el único privilegiado de esta historia es el propio señor Roy Barreras, que lucra con la politiquería barata desde hace décadas como un verdadero camaleón político, saltándose entre los espacios y los movimientos políticos ideológicamente más disímiles y diferentes de acuerdo hacia dónde esté soplando el viento político en ese momento en Colombia. Roy Barreras es capaz de ser el primer uribista en determinado contexto histórico político colombiano y convertirse en otro tipo de contexto político histórico colombiano en el primer petrista. Ya lo vamos a ver y lo vamos a ver incluso con fotos que, créanme, están muy divertidos, incluso con videos de spots de campaña. Pero como les decía, dado que esto se supone que es un hilo, cuando yo ingresé pensé, ahora me voy a encontrar con una serie de tweets donde el tipo va a desmenuzar el libro y va a decir en qué sentido él afirma originalmente que yo manipulo algo para que todo siga igual y los privilegios se mantengan. Para mi sorpresa me doy solo con un tweet más, o sea, es un hilo muy escueto, ya que tiene solamente 2 tweets, y en su segundo tweet lo que dice el señor Roy Barreras es lo siguiente: solo una anotación lapidaria para los devotos de la nueva derecha. Claro, él es lapidario solamente en un tweet. No le da mucho más que para un tuit, pero él se cree lapidario. Y dice lo siguiente: no inventen batallas culturales para justificar su rechazo al cambio, a la inclusión y a la equidad social. Todas las palabritas talismanes, las palabritas de moda que por supuesto donde las colocas bendice todo lo que toca, y por supuesto el señor Roy Barreras, que es un camaleón político, ahora si los vientos ideológicos
políticos soplan en favor de la inclusión, la equidad, el cambio, etcétera, etcétera, él se va a arropar en esas palabras. Dice, en una Colombia pluricultural no se trata de agitar una batalla de unos contra otros, sino de convivir en paz y respeto mutuo de y por todas las culturas. Bueno, yo sinceramente dudo que el señor Roy Barreras haya leído el libro, y si lo leyó es evidente que no lo entendió, porque lo que te va mostrando el libro es, entre otras cosas, cómo la cultura misma se inserta en la dinámica del conflicto político, ideológico, desde hace ya varias décadas, y cómo eso empezó a ser motorizado principalmente por la izquierda dentro de la cual hoy el propio Roy Barreras se inserta. Pero bueno, insisto, yo supongo que no lo ha leído realmente, y si lo leyó, bueno, lamentablemente Roy Barreras no lo entendió. Ahora bien, yo le contesté y le puse lo siguiente: estimado Roy, gracias por leer mi libro, pero permítame disentir con su conclusión. La nueva derecha no busca dejar todo como está. Al contrario, busca, por ejemplo, combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted, de Uribe a Petro, y sin ruborizarse. Decidí hacer este video porque quiero profundizar. Vamos a profundizar, claro, yo acá le dejé algunas fotitos que las podemos ir viendo si ustedes quieren. Mírenlo, acá la tenemos en la primera de las fotos que aparecen, es el señor Roy Barreras, mucho más joven, por cierto, porque es una foto que ya tiene algunos años, donde dice, usted también quiere defender la obra de Uribe. Ya vamos a ver bien de qué se trata esa foto y la vamos a explicar. Lo vemos después a Roy con Santos, lo vemos después con Petro, bueno, también enrolado en las filas de los espacios liberales. En fin, un verdadero camaleón político que acusa a la nueva derecha de querer dejar todo como está y resistirse al cambio, cuando en verdad quien deja todo como está es el privilegiado del señor Roy Barreras, que de una forma u otra se va acomodando para él siempre estar allí, siempre estar viviendo de los impuestos de los demás. Hago esta brevísima pausa porque si sos de Colombia estoy seguro que te va a interesar muchísimo. En muy pocos días voy a estar participando de la FILBO, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y me encantaría que puedas venir. Toda la información está en la pantalla. Así que vamos a hacer, si ustedes me lo permiten, vamos a decirlo así, un repaso biográfico político de la vida de Roy, nuestro amigo Roy. Roy vive de la política en diferentes niveles desde hace muchas décadas. Hace 2 décadas, por ejemplo, hace ya 2 décadas que Roy vive metido en el Congreso, es decir, es un miembro del Congreso. Ahora, en esas 2 décadas ha pasado por 4 partidos o movimientos políticos distintos, y no solamente distintos, franca y literalmente contrapuestos. No hay antecedentes de otro dirigente político colombiano que haya jugado cada elección con una camiseta político-ideológica diferente, pero eso sí, siempre él escoge al caballo ganador. Él, claro, no es ningún tonto. Él quiere seguir viviendo y cobrando lindo de la política, porque créanme que se cobra muy, muy bien. No solamente lo que se cobra sobre la mesa, sino también lo que pasa por debajo de la mesa. Ya vamos a ver al final de este video que Roy está señalado en la Corte Suprema por casos de corrupción, pero no me voy a adelantar a eso, vamos a ir paso por paso. El señor Roy, como les digo, ha pasado ya por 4 partidos o movimientos políticos muy distintos en las últimas 2 décadas, garantizándose su continuidad dentro del Congreso. Ya, por ejemplo, allá por el año 2009, aunque Roy le debía lealtad a Vargas Lleras, Roy votó a favor de la segunda reelección de Uribe. No sé si ustedes se acordarán o no, pero les comento, por aquel entonces había una gran polémica política en Colombia, dado que Uribe no podía ir por un tercer mandato y sin embargo se intentó una serie de reformas y habilitaciones a través del Congreso, y uno de los principales defensores de una nueva reelección o una segunda reelección de Uribe
Uribe fue nuestro estimado Roy Barreras, hoy uno de los grandes alfiles del petrismo. En ese momento era uno de los alfiles dentro del Congreso del uribismo. Miren ustedes, por ejemplo, cómo los periódicos de aquel año iban describiendo lo que iba pasando. Acá tenemos, por ejemplo, El Tiempo, que titula Roy Barreras fue expulsado de Cambio Radical por deslealtad. Bueno, desde el 2009 ya a nuestro amigo Roy lo acusaban de desleal. Pobrecito Roy, que ahora es un enemigo de la extrema derecha y que se mete contra este libro porque es la Biblia de los extremistas de la derecha que quieren dejar todo tal como está. No, Roy, no es que queremos dejar todo tal como está, es que entre otras cosas queremos cambiar a los parásitos y camaleones de la casta política, queremos sacarlos a patadas de los gobiernos de nuestros países. Esa es una de las misiones que tiene una nueva derecha por delante. Ahora, fíjense qué interesante en esta nota del Tiempo nos dice lo siguiente. Desde que se inclinó por el tercer mandato de Uribe, Barreras ha atacado a Germán Vargas Llera, jefe de Cambio Radical, de manera sistemática por oponerse a esta. O sea, Barreras ya se enfrentaba contra su líder político, ¿sí?, para poder defender el tercer mandato de Uribe, que era lo que recién les estaba explicando. Ahora, claro, se queda sin partido, pero se convierte en, insisto, uno de los pilares del uribismo dentro del Congreso. En tiempos donde el uribismo pisaba realmente fuerte en Colombia y estar del lado de Uribe era estar del lado del caballo ganador. Si no, piensen ustedes quién va a venir después. Va a venir una persona de ese núcleo. Aunque es cierto, fue un traidor, pero el señor Santos era una persona de ese espacio político. Y después de dos presidencias de Santos, ¿quién va a venir? Otra persona de ese mismo espacio político, Iván Duque. Como quiera que sea, volviendo a nuestro personaje Roy, en el año 2010 se había hecho elegir por el partido de la U. Claro, se va a ir de Cambio Radical y ahora va a estar en el partido de la U, como número 5 en el tarjetón. Y fíjense, acá lo tenemos, y esto es lo que anticipábamos al inicio de este video, acá lo tenemos a Roy, están viendo ustedes en pantalla la imagen, en su cartel de propaganda política. ¿Usted también quiere defender la obra de Uribe? De frente por el presidente. Entonces, Roy Barreras al Senado. Usted tiene que votar la lista 5 del partido de la U, el casillero 5 del partido de la U, para darle un curul en el Senado al señor Roy Barreras, el primer uribista colombiano. Miren ustedes el video de spot de campaña. Defendemos la obra de gobierno de Uribe porque sabemos que hay que consolidar la política de seguridad democrática. Colombia en 10 años será un país equitativo, justo, desarrollado, sin grupos armados ilegales, donde podamos invertir la platica en la gente y no en la guerra. Nuestro proyecto político es Colombia en paz, creciendo, productiva. Tenemos que terminar la tarea y los necesitamos. Necesitamos al pueblo uribista que sabe que Colombia debe defender esta obra de gobierno de frente con el presidente. Es lo que vamos a hacer en el Senado de la República. Ustedes, quienes creen en la obra de gobierno de Uribe, el pueblo uribista, saben que voy al Senado a defender de frente esa obra para terminar la tarea. Los necesito movilizados, activos. Son ustedes los que construirán la consolidación de la política de seguridad democrática. Roy Barreras al Senado. Marque un 5. De frente con el presidente. Bueno, ahí lo tenemos al primer uribista, el señor Roy Barreras, que hoy es petrista, hoy es el primer petrista. Claro, Roy Barreras estaba tan pegado a la figura de Uribe y bebía y comía tanto de ese espacio político que le pidió a Uribe que sea padrino de bautismo de uno de sus hijos. Sí, Uribe es el padrino de uno de sus hijos. De hecho, claro, como ahora Roy se ha convertido en un furibundo antiuribista, recientemente el propio Uribe les recordó eso por Twitter. Miren ustedes el tuit de Uribe al respecto.
Voy a hablar con mi ahijado para decirle que no soy tan malo como dice el compadre. Claro, el compadre que algunos años atrás, nada más y nada menos, había elegido al propio Uribe como padrino de bautismo de su hijo. Hoy ese mismo señor es el primer antiuribista, porque ahora tiene que agradarle ya no a Uribe, ahora le tiene que agradar al señor Gustavo Petro. Avancemos entonces un poco en los años. Pasemos de ese 2010 al 2012. ¿Qué pasó con nuestro amigo Roy en el 2012? Miren, fue elegido presidente del Senado con el 77% del respaldo de la plenaria, incluido el de todos sus copartidarios del partido de la U, a quienes les había prometido que no iba a volver a ser senador. Él les prometió, miren, escójanme como presidente del Senado, el mismo cargo que tiene, por cierto, el día de hoy, pero esto fue en el año 2012, y les dijo, yo como promesa no voy a volver a ser senador. Este es mi retiro. Bueno, claro, hay que decir que en el año 2014 volvió, en el año 2018 y tendrá el carnet de senador hasta el año 2026. O sea, otra vez el señor Roy Barreras incumpliendo con su palabra, siendo desleal, como decía los miembros de Cambio Radical, aquel partido en el cual pertenecía anteriormente Roy, que vimos recién en el titular del diario El Tiempo. En el año 2016, él ya está convertido ya no en un uribista, sino en un santista. Él se va a pegar al presidente Santos, un gran traidor para el espacio de Uribe, y uno de los responsables, si no el máximo responsable de los tratados de impunidad con las guerrillas de la FARC. Uno de los principales militantes e impulsores de lo que fue el proceso de impunidad en Colombia, que dejó impunes los crímenes de los guerrilleros, secuestros, asesinatos, atentados con explosivos, violaciones de mujeres. Bueno, uno de los principales impulsores de esa impunidad fue el señor Roy Barreras. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, 4 de diciembre del año 2015, impulsando todo este mamarracho, toda esta estafa que le llamaron paz y en verdad es pura impunidad. Dice así en su Twitter: aprobado ayer el plebiscito de la U, será la primera fuerza política en iniciar desde hoy campaña por el sí a la paz. Claro, ese sí a la paz que se perdió porque ganó el no a la paz, no a la impunidad, que era lo que realmente había tenido lugar en esa intentona por incorporar a la FARC a la vida civil y política. De hecho, aquí tenemos el resultado a favor del sí fue del 49,78% y el no el 50,21%, o sea, perdió la posición de impunidad de Roy Barreras. No obstante lo cual, el día 3 de octubre en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: un año después del plebiscito le doy las gracias a los 6.5 millones de colombianos que nos acompañaron con el sí y que salieron a defender la paz. Bueno, esto es parte de la estafa política, de la casta política, porque insisto, en ese plebiscito el sí perdió, ganó el no. Pero ¿qué hizo el antidemocrático y antipueblo de Santos? Lo pasó por el Congreso. Dijo, perdí en las urnas populares, perdí de cara a la ciudadanía, no importa, yo tengo a mi disposición estos sujetos tan despreciables, que básicamente es la casta política colombiana, y entonces les voy a encomendar a ellos que lo pasen rápidamente por el Congreso y que finalmente sellemos esto que no hemos podido hacer con el voto popular. Entonces, un año más tarde, Roy Barreras trata de reescribir la historia como si ellos hubiesen ganado, cuando en verdad ellos perdieron. Hasta ahí llega la inmoralidad política de este tipo de sujetos. Bueno, como les decía, Roy Barreras fue el primer
santista, el primer apoyo para Juan Manuel Santos, no solamente en esto, sino en general en sus campañas políticas. Acá lo tenemos en un tuit un poco más viejo, del 14 de abril del año 2013, que dice: de la mano del presidente Juan Manuel Santos, seguimos caminando hacia la paz. O sea, lo hemos visto pasar de Cambio Radical al uribismo radical, del uribismo radical al santismo radical y a apostar por la impunidad de los guerrilleros como lo hizo el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Y qué más podía pasar con nuestro personaje? Bueno, sigamos avanzando un poquito más. En el año 2018, Roy tuvo en verdad dos candidatos. Uno fue Humberto de la Calle, ¿sí?, que fue el jefe negociador de los acuerdos de impunidad en La Habana. Y el otro fue Germán Vargas Lleras, quizás les suene, claro, porque era su ex jefe, al que se le dio vuelta cuando saltó hacia el uribismo, ¿sí?, al que en varias tarimas, en sus discursos públicos, lo calificó como la vacuna contra la epidemia, contra el sarampión. No se refería a nuestra pandemia de hace 3 años, o no sé si todavía sigue o no, yo ya no entiendo nada, bien, pero se estaba refiriendo, ¿saben qué? Esa era la manera con la cual él se refería al castrochavismo. Él decía que había que evitar el castrochavismo en Colombia y que en este caso Vargas Lleras era la opción, la misma opción que había traicionado años antes cuando se volcó por el uribismo. Y finalmente, por supuesto, nuestro personaje, Roy, termina sumándose al pacto histórico. Miren ustedes, por ejemplo, el pacto histórico, sea el espacio político de Gustavo Petro, o sea, la izquierda más radical que hay en este momento dentro del mundo de la vida política colombiana. Y Roy pasa a ser parte de ese espacio. Miren, por ejemplo, este titular de Infobae del 12 de febrero del año 2021. Roy Barreras confirmó su participación en la Gran Alianza de la Izquierda. Hace muy pocos años había estado con Uribe, un poquito después se corrió hacia el centro socialdemócrata con Santos y ahora ya es parte de la Gran Alianza de la Izquierda porque los vientos estaban soplando por allí y Roy Barreras no se quería quedar sin su curul. Dice así la bajada de línea. El senador anunció que recorrerá el país en busca de 2 millones de votos liberales para aportar al pacto histórico anunciado esta semana por la izquierda. Claro, une al Partido Liberal con el pacto histórico de Gustavo Petro y se suma a esa gran alianza por izquierda. Miremoslo también por Twitter, porque ha subido un video de una participación suya en un acto público, en un acto político, en un acto de campaña. Dice así: el cambio real inicia hoy, el cambio por Colombia y su gente. Con la lista al Congreso del Pacto Histórico lograremos el país que siempre hemos querido, un país justo y de paz. El pacto es Colombia. Bueno, a ver, el único cambio que ha habido desde que Petro es presidente de Colombia ha sido el del dólar, que se ha disparado. El único cambio real que ha habido ha sido el de la inflación, que se ha disparado. El único cambio en términos de paz en Colombia ha sido la multiplicación de la inseguridad y la multiplicación de las masacres en Colombia. Eso lo hemos hablado en otro video y hemos dado los datos en otro video de este mismo canal. Pero escuchemos estos 36 segundos que duran el video que deja Roy en esta publicación en Twitter. Compañeras y compañeras, esta es la lista al Senado del Pacto Histórico. La lista más incluyente, más diversa, la primera lista paritaria de género de la historia de este país. Y esta lista, esta bancada será la bancada de gobierno. Le ofreceremos además a Colombia el senador y la senadora más joven de Colombia. Ustedes sabrán quiénes son. El pacto es el cambio. ¡Un fuerte aplauso!
Ahí está, ¿no? Las banderitas LGBT, la paridad de género, la diversidad. Claro, Roy ahora sabe que los vientos políticos soplan en esa dirección y sin ruborizarse, como les dije, da el salto que lo lleva desde el uribismo hacia la izquierda más radical que tiene Colombia, que la lidera el señor Gustavo Petro. Pero hizo bien porque, insisto, lo que quiere Roy es mantener su espacio en el Congreso y eso es realmente lo que configura su interés. Su interés no es ideológico. Roy no debe tener ninguna idea dentro de su cabeza. Lo que quiere Roy es estar acomodado de por vida en el sistema político porque te da un muy buen modus vivendi, porque te hace ser parte de una casta privilegiada que cobra fortunas, que tiene impunidad, que tiene poder, que tiene influencia, que maneja todo un país. Claro, ¿quién no quisiera? Bueno, Roy evidentemente sabe cómo hacerlo y por eso está en ese lugar desde hace décadas. Miren, en el año 2021 también hubo un episodio muy confuso, muy confuso. El señor Roy se dejó un maletín en el hotel de la Ópera repleto de fajos de dinero. Había fajos de dinero, casi como una película, esas películas donde uno ve una escena donde aparece un maletín que alguien lo ha dejado y que no se sabe qué tiene adentro y que la policía cree que puede tener explosivos. Bueno, esa fue la situación. De hecho, la policía fue convocada para revisar el maletín porque se creía que tenía una bomba. Y no tenía una bomba, tenía altos fajos de dinero. Ahora, curiosamente, Roy Barreras terminó dando una explicación porque era de él. El maletín era de él. El tipo se lo olvidó en el hotel y lo fue a recoger después cuando lo llamaron. ¿Y cuál fue su explicación? Bueno, su explicación era que los billetes eran para sus gastos personales. Pero lo que más le interesaba eran documentos de su señora que estaban allí adentro. Menos mal que los documentos los pude recuperar. No, esos billetitos eran para gastos personales. Claro, así fue como el tiempo mostró esta noticia y la verdad, a ver, es indignante porque, seamos sinceros y vinculémoslo con lo que decíamos de la casta política. ¿Quién de ustedes que están mirando este video se mueve por la calle con un maletín repleto de fajos de billetes? ¿Sí? ¿Quién? Para tus gastos personales. Pero a ver, la gente común y corriente, la gente de pueblo, paga sus gastos personales no con maletines repletos de dinero. Y si tiene que hacer una compra importante por el precio, pues para eso tiene el sistema bancario. Para eso puede usar una tarjeta de débito, puede usar una tarjeta de crédito, a menos que ese dinero no sea parte del circuito legal. Bueno, esa es una sospecha. ¿Por qué no? ¿Podemos sospechar o no podemos sospechar? ¿No es digno de sospecha el hecho de que un político se mueva en un hotel con un maletín repleto de dinero? Bueno, claro, lo interesante del caso también fue que cuando llega a buscar el maletín, ahora lo vamos a ver en el video, ¿sí? Un oficial le dice que por favor espere unos minutos porque va a llegar un alto mando a hacerle algunas preguntas. Y el senador, muy incómodo y muy alterado además, le responde: ¿qué me tengo que esperar? Yo no tengo que esperar nada. Si me necesitan, que me busquen en el Congreso. Y se fue. Y la policía no pudo hacer nada. O sea, un tipo que se mueve por Colombia con un maletín repleto de dinero y la policía le pide por favor que espera que llegue otro alto mando que le va a tomar una declaración. Y esta persona le dice: yo no pienso esperar a nadie, me voy de acá. Y la policía no hace nada. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama privilegio. ¿Y saben qué es un privilegio? Es una desigualdad respecto a la ley. Los privilegios lo tiene en este caso una casta privilegiada que es la casta política, a la cual pertenece, y más aún yo diría es un arquetipo de esa casta política, el señor Roy Barreras, que dice que la nueva derecha quiere que todo quede igual, que todo quiere igual porque ahora él es un revolucionario. Él ahora que es petrista es un revolucionario y se pasa por la vida con sus maletines repletos de dinero para sus gastos personales. Miren ustedes el video y díganme si no es indignante. Él viniera personalmente, ustedes ya lo conocen como, o sea, mediáticamente ya saben cómo es el de Terco. Llega y me dice: no, pues es que si me lo decomisan o algo, pues
yo pongo el denuncio, No, es que no se debe se quede colgado. Necesitamos es que venga él personalmente y recoja su platica. Hacia 17. Espere. Curso me la envían a mí para yo enviársela a mi coronel Torres. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Ernesto Valencia, presidente, ¿cómo está? Mire, doctor, ¿qué es eso? La alarma porque el móvil se está abandonado. Está bien. Tengo que ubicar aquí, por favor, ubicar a mi coronel. Muy bien. ¿Por qué? Esto es el certificado original de nacimiento. Llegó a 1930. Son los documentos importantes. Eso era lo más importante. Muy bien. Cada vez que algo se prueba, No, tranquilo, doctor. Igual aquí ya hay mi coronel que está aquí pendiente, doctor, para que él explique bien el... ¿qué cosa me quiere explicar? No, por lo que se tenía que esperar. Yo tengo que Ya dije. Que me tengo que esperar, y no me tengo que esperar nada. Si me necesitan y me buscan en la oficina del Congreso. Muchas gracias. ¿Todo firmado todo eso? Sí, ahí quedó firme. Otro punto del cual podemos hablar un poco en este video es de esa tendencia que tiene la casta política a meter a todos sus familiares en el aparato del Estado para que vivan de los demás, porque básicamente van allí a vivir de los que pagan impuestos, de los que realmente producen, que son los que están en el sector privado. Bueno, buscando un poco me doy con esta nota. Miren ustedes el título. El clan familiar de Roy Barreras. 3 esposas y 5 hijos bien ubicados. Bueno, 3 esposas. Bueno, casi podríamos decir que Roy Barreras es una especie de jeque colombiano en este caso, ¿no? Bueno, miren, la nota es realmente muy larga. Aquí nos va contando cómo ha ubicado en espacios políticos y de la administración y del Estado a familiares suyos. No voy a contarles de todos porque son muchos, pero voy a darles 2 ejemplos, dos ejemplos de tantos. Por ejemplo, su primogénito, Roy Alejandro, arrancó en el Consejo de Cali, luego fue director de planeación de gobierno y finalmente se fue a representar a Colombia al BID en Washington. Y ahora la pasa seguramente muy bien en esos lares. Su nuera, Lorena Sofía Velasco, que no habla inglés, fue sin embargo nombrada como asesora comercial en la oficina del Ministerio de Comercio en la capital norteamericana, o sea, también en Washington. Bueno, allí tiene su puesto como asesora en los Estados Unidos y ni siquiera habla inglés, según lo que nos afirma esta nota que les acabo de mostrar. O pasemos, por ejemplo, a sus esposas, bueno, que como les dije son 3. Sandra Elizabeth Cortés Rocha, María Paula Martínez Pérez, Gloria Elena Arizabaleta. Claro, no son las 3 al mismo tiempo, sino que se ha ido divorciando y sucesivamente ha formado un nuevo matrimonio. Bien. Vamos a ver una, digo, pues son 3 y realmente puede ser mucho. Vamos a ver la del medio. María Paula Martínez Pérez. Bueno, aunque María Paula es diseñadora gráfica y que no ha estudiado nada relativo a relaciones internacionales o, por ejemplo, no ha tenido ninguna carrera en diplomacia, sin embargo, trabaja en la Cancillería y es nada menos que cónsul de primera en el Consulado de Barcelona, encima un destino bastante apreciado como Barcelona. Bueno, ella es cónsul de primera en el Consulado de Barcelona sin tener ninguna experiencia en diplomacia. Vuelvo al amigo Roy Barreras. La nueva derecha no quiere que nada cambie, sus privilegios que no cambien. A mí me parece que los privilegiados en verdad son otros. Y tan privilegiados son que incluso
en muchos casos, como el del maletín que mencionábamos recién, no parece haber grandes consecuencias judiciales. No obstante lo cual, hay que mencionar que Roy Barreras ha sido nombrado en múltiples casos de corrupción y tiene abierta una investigación en nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Las acusaciones atañen a Caprecom, Salud Coop y la ESAP con el modus operandi de convenios interadministrativos o contrataciones con fundaciones sin ánimos de lucro. Caprecom y Salud Coop son dos entidades prestoras de salud, las cuales quebraron, según se dice, por culpa de nuestro amigo Roy Barreras. Veamos, es muy largo todo esto, pero veamos, por ejemplo, aquí la revista Semana titula: ¿Qué tiene que ver Roy Barreras con la investigación por presunta corrupción en la ESAP? Aquí los detalles. El senador del Pacto Histórico, quien ha sido nombrado en múltiples casos de corrupción, tiene abierta una investigación en la Corte Suprema. En Semana, el columnista Aurelio Suárez hizo una reconstrucción de los supuestos tentáculos del político. Vamos a leer solo un párrafo. Dice así: nuevamente Roy Barreras, el hábil político que ha pasado por diferentes espectros ideológicos y también por todo tipo de partidos políticos en el país, está enredado en otro caso de corrupción, tal como sucedió en el pasado con la quiebra y posterior desaparición de Caprecom. Hay que mencionar que una de sus esposas también trabajó en esa institución, bien, entre paréntesis. En este caso, el objetivo, según las denuncias que reposan en su contra, fue la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en donde, aprovechando su supuesta influencia y algunas fichas que trabajan en la entidad, habría logrado quedarse con millonarios contratos entregados a dedo en la universidad. O sea, se habría quedado con millonarios contratos, nos dice revista Semana, sobre la causa que tiene la Corte Suprema en este momento contra Roy Barreras. Bueno, Roy Barreras, ese es Roy Barreras. ¿Qué tal? ¿Qué tal el nivel de mis enemigos? Es que les digo la verdad, a mí me da alegría tener este tipo de enemigos. Son medallas porque reafirma que vale la pena darles combate. Cuando uno ve este tipo de roña moral, este tipo de roña política, este tipo de camaleón sin ningún tipo de escrúpulos, que salta ideológicamente de un espacio a otro de acuerdo a por dónde soplan los vientos del momento, y que encima viene a tratar de impugnar un libro como La Batalla Cultural sin dar ningún tipo de argumentos y encima de todo acusar de que queremos que todo siga igual y los privilegios se mantengan, pues la verdad es que yo no tengo más que hacer que ponerme contento porque es una ratificación de que lo que estamos haciendo, porque no lo estoy haciendo solo, somos muchos dando este combate, lo que estamos haciendo juntos vale la pena continuar haciéndolos. Nos enfrentamos a gente malvada, nos enfrentamos a privilegiados, nos enfrentamos a una casta política sin ningún tipo de escrúpulos que ojalá que en algún momento termine de desprenderse parasitariamente, como está prendido, del Estado, o sea, del monopolio del uso de la fuerza. Y una vez más, evidentemente, Roy Barreras es un ejemplo y un arquetipo de la inmundicia de esa casta política contra la cual tenemos que seguir dando el buen combate. Si sos de Colombia, todavía no cierres este video. Te quiero contar que a fines de este mes, abril 2023, voy a estar participando en la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y me encantaría que pudieras acompañarme. Hay en concreto dos actividades. Vamos a ponerlo todo aquí en pantalla para que no nos perdamos. El día jueves 27 de abril a las 10:30 de la mañana en la Universidad Javeriana, en el Auditorio Félix Restrepo.
Y el día domingo 30 de abril a las 11 de la mañana en Corferias, o sea, en las instalaciones principales de la Feria del Libro de Bogotá, en el auditorio José Asunción Silva. Voy a estar presentando mi nuevo libro, Generación Idiota, y me encantaría que puedas acompañarme de modo que podamos llevar la lucha, la batalla cultural a un espacio cultural de tanta relevancia como es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Te espero, nos vemos ahí. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.